Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Shinark, Christoph 55, Germán Aguas, Pablo Gómez, Cristian Paternina, Mauricio Martínez, Miguel Alvarado, Oscar Padilla, Federico Romero, Arturo Curiel, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Charlie Hernández, Fernando Santos, Dave Zipe, Manolo Casaus, Alberto Mesa, Agente Rivas, Bok Takovich, Seven, Enrique Vivas, Juan Manuel Cruz, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Samuel Maldonado, Flores Alexis, Faldemur, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Robespierre, Matías Buono, Yuki Nagato, Agustín Reyes, así como también a todos los que dejan sus supergracias en los comentarios de los videos que han sido de su agrado. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Hábitos Peligrosos, Manolo Casaus, Nanakase. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una aportación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfrutes la siguiente narración. Wrightville, 23:30 horas. Tony y Vince miraban el puente con aprensión. El huracán había derribado muchos árboles y unos minutos antes habían visto el techo de un granero destrozado en la carretera. No se sabía qué le harían los vientos a las torres de hormigón bajo el puente. «No me gusta», dijo Vince. «Volvamos». El griego volvió a golpear a la tapa del maletero, como si les diera la razón a sus captores. «No podemos volver atrás», dijo Tony. «Esa maldita tormenta nos está dando justo en el culo. Crucemos este puente y lleguemos a Wrightville. Cherry vive ahí. Tiene un sótano. Nos alojará hasta que pase el huracán, créanme». «¿Cherry?» «Es ella la que le hizo una mamada a Tommy DiMaggio en la mesa de billar del Broadway Café. Tiene esas tetas grandes y flexibles como panqueques, ¿no?» «No, esa era Sandy. Cherry baila en el Fox Lady». «¿La que tiene la niña a la que le gusta Winnie the Pooh?» «Sí, así es». Tony asintió. «Es ella». Parece simpática. Su hijo es mono. Una vez me hizo cantarle canciones». Mordiéndose el labio, Tony avanzó el auto. Una repentina ráfaga de viento golpeó al lado del conductor como un tren de carga y los empujó a la zanja. Luchando contra el volante, Tony los volvió a poner en la carretera. «Tendremos que acelerar si queremos cruzar», aconsejó Vince. «Ve despacio en ese puente y el viento nos levantará enseguida. Necesitamos velocidad». Tony odiaba admitirlo, pero su amigo con sobrepeso tenía razón. Pisó a fondo el acelerador y los neumáticos giraron sobre el pavimento resbaladizo por la lluvia. El auto salió disparado hacia adelante. En la parte trasera, el griego dejó escapar un graznido ahogado y asustado. Los labios de Tony se movieron en una oración silenciosa. Mientras cruzaban el puente volando, se arriesgó a echar un vistazo rápido hacia abajo. El río se agitaba bajo ellos. Las aguas espumosas se desbordaban por las orillas e inundaban el campo circundante. Vince gritó sobresaltado. Tony levantó la vista a tiempo de ver al ciervo correr frente a ellos, al final del puente. Un clicker salió pesadamente del bosque en persecución del animal que huía. Giró el volante por reflejo, y el auto giró sin control. Embistieron al clicker, y la parte delantera se dobló. El caparazón de la criatura se partió, salpicando el parabrisas con sangre. Entonces, el auto se desvió del monstruo y volvió a girar. Tony tuvo tiempo suficiente para gritarle a Vince que se agarrara, y luego se estrellaron contra la barandilla. El impacto los sacudió a ambos. Los airbags se desplegaron con tanta fuerza que la mejilla de Tony se quemó. Vince se mordió el labio inferior y la sangre llenó su boca. El metal chirrió. Algo gimió y entonces todo terminó tan rápido como había sucedido. El auto se tambaleaba al borde del puente. Tony miró hacia atrás, buscando el maletín. No estaba a la vista. Antes de que pudiera encontrarlo, volvieron a oír el gemido, y Tony se dio cuenta de que era la barandilla retorcida, doblándose bajo su peso. ¡Mierda! Vince apartó el airbag del lado del pasajero y escupió un rojo brillante. Se limpió la boca con el dorso de la manga. «Me mordí el labio». Tony respiró hondo, intentando no entrar en pánico.
¿Estás bien?, preguntó Vince. Estoy bien, dijo Tony en voz baja. Vince, escúchame con mucha atención. No te muevas. Ni siquiera respires agitadamente. Chocamos contra uno de esos cangrejos. Sí, lo sé. ¿Me oíste? Dije que no te movieras. Vince ladeó la cabeza. Me zumban los oídos. Oigo un tren de carga. Es el viento. La tormenta llegará en cualquier momento. ¡Carajo! Sí, así es. Ambos hombres se quedaron en silencio. Vince murmuró el Padre Nuestro en voz baja. Tony intentó mantener la calma. Mira, dijo Vince, su tono cambiando a asombro. Todavía tengo mis Devil Dogs. El hombretón se desabrochó el cinturón de seguridad y se inclinó hacia adelante para coger el pastel del suelo del Gouto. El vehículo crujió y se deslizó 1 centímetro más. ¡Vince!, gritó Tony. ¡Te dije que no te muevas, carajo! No tienes que ser malo, Tony. Vince dejó caer el paquete y se recostó en su asiento, resoplando con petulancia. Tony suspiró. Estaban en una mala posición y no estaba seguro de qué hacer a continuación. Un movimiento repentino y caerían al río. Si no salían pronto, la tormenta los empujaría también al puente. Pero si esperaban ayuda, sus rescatadores encontrarían la heroína y tal vez también al griego. O aparecerían más de esos cangrejos. Tony cerró los ojos. En serio que necesito un trago, carajo. Bueno, tenemos una botella de vodka en la guantera, dijo Vince. Antes de que Tony pudiera gritarle, Vince se inclinó hacia adelante de nuevo. Ambos hombres gritaron cuando el auto se precipitó del puente a las rugientes aguas de abajo. Bunker de Magog, Casa Blanca, Washington, D.C. 23:35 horas. Señor presidente, el secretario Barker quiere... Señor presidente, su secretario de prensa es... Asesor dice que... Señor presidente... Presidente... El presidente Taylor había estado encerrado en su cámara de oración privada desde la conferencia de prensa, y el señor le había asegurado de que todos serían llevados a un lugar seguro. Había estado ignorando las comunicaciones del intercomunicador de su personal, y había orado para que entregaran su voluntad a Dios. Le molestaba que su personal, su gente clave que había profesado, no solo su alianza con él y sus iniciativas, sino también su fe cristiana, se alejara de él tan rápidamente. Esto preocupaba mucho a Taylor. Cuando el huracán Gary terminara, se iban a realizar cambios a su personal. Grandes cambios radicales. Y sus electores clave iban a enterarse de su comportamiento. Ah, sí que lo harían. El presidente Taylor había estado de rodillas en profunda oración, y ahora se ponía de pie. Sus articulaciones crujieron en protesta. El intercomunicador seguía chillando. MSNBS. Se está divirtiendo mucho con esto, ¿no? El primer ministro está muy preocupado. Se pregunta si... El líder de la Cámara quiere convocar una sesión especial mañana por la mañana para evaluar los daños causados a... Y las noticias seguían y seguían. El Livingston solicitó que se redesplegaran tropas de patrulla fronteriza en la costa este y transfirieran tropas de Afganistán a Estados Unidos para que se hicieran cargo de la tarea de la patrulla fronteriza. Pueden ayudar a los esfuerzos aquí y voy a seguir su recomendación, así que... La cabeza de Taylor se giró rápidamente hacia el intercomunicador. Cruzó la habitación en un segundo, presionando el botón con el dedo. «Barker, ¿eres tú, Barker?» El parroteo de voz se detuvo, como una colisión de varios vehículos. Barker se aclaró la garganta y luego dijo: sí, señor. Aquí estoy. Era yo. ¿A qué se refiere con retirar tropas de Afganistán? El coronel Livingston ha solicitado que transfiramos tropas a Afganistán, Irán, Irak y otros lugares. Dice que necesitamos más en el país para luchar contra lo que será una segunda ola de... No. Deben mantener nuestras tropas donde están. ¿Por qué creen que...? Disculpe, señor presidente, pero... En interés de nuestro país... Estoy actuando en el mejor interés de nuestro país. Y he sido elegido por Dios para dirigir este país. No volverán a ir en contra de mis órdenes, ¿me explico? Señor presidente, por favor... ¿Me explico? De fondo, decían: Dios mío, está loco. Sonaba como Clark Arroyo, uno de los agentes del servicio secreto. Arroyo, ¿eres tú? Silencio absoluto. Y después: sí, señor presidente, soy yo. ¿Se atreve a llamarme loco, señor Arroyo? ¿Se atreve a llamar loco a un hombre de fe? Lo siento, señor presidente. Pues más le vale que lo sienta, señor Arroyo, porque está despedido. Otra voz lo interrumpió. Donald T. Miller, su asesor político. Mire, señor presidente, las cosas están cambiando muy rápidamente aquí. Con el debido respeto, cuando termine de rezar, nos vendría bien su guía.
Eso era más acertado. Donald Miller fue el arquitecto de su carrera política. Miller obró el tipo de milagros que solo un verdadero hombre del Señor podía hacer. Milagrosamente había cambiado la opinión pública durante las elecciones, devuelto al Partido Republicano. Y lo más importante de todo, había fortalecido la base cristiana. Incluso había obtenido una gran mayoría de votos católicos. Escuchar la voz de Donald a través del estruendo de voces confusas fortaleció su propia fe. Gracias a Dios, Donald todavía estaba con él. Tyler suspiró. Gracias, Donald. Subiré en un momento. Las voces comenzaron de nuevo, superponiéndose unas a otras. Señor presidente, la FEMA solicita... Señor presidente, como secretario de Defensa, debo insistir que sigamos los consejos de Livingstone y... Señor presidente, el pueblo estadounidense quiere estar seguro de que no será otro Katrina. Señor presidente, el Departamento de Agricultura quiere la autoridad para examinar las especies capturadas y... ¡Suficiente! Las voces se detuvieron. El presidente Taylor respiró hondo, ordenó sus pensamientos y continuó. Primero lo primero, y uno a la vez. Barker, ¿sigue ahí? Aquí estoy, señor presidente. No toleraré que me desobedezca. Si lo vuelve a hacer, me encargaré de que lo destituyan de su cargo. Lo único que quiero es que haga... dejarle claro a este coronel Livingstone, quien quiera que sea, que no deba anular su autoridad de ninguna manera. No vamos a retirar tropas de Afganistán, Irak ni de ningún otro lugar. Nuestro ejército usará los recursos que tiene aquí y nada más. Dios nos ayudará a superar este desastre. ¿Me entiende? Silencio absoluto. ¿Me entiende? Ahora con más fuerza. Sí, señor presidente. Barker sonaba derrotado. Bien. En cuanto al Departamento de Agricultura, quiero que mi redactor de discursos prepare una declaración mía. ¿Donald está ahí? Aquí mismo, señor. Contacta a Eric lo antes posible. Entiendo que las comunicaciones probablemente no estén funcionando ahora mismo, pero comuníquense con él tan pronto como pueda. Que prepare un discurso en el que declare que el pueblo estadounidense no debe confiar en nada de lo que los científicos digan sobre estas supuestas criaturas. Jadeos audibles. Entre ellos, la voz de Clark Arroyo. Jesús realmente está rematadamente loco. ¿Hay otros agentes del servicio secreto en la sala?, preguntó Tyler. Cuanto más escuchaba a Arroyo, más molesto se ponía con los paganos. Aquí mismo, señor Carl Johnson. ¿Alguien más? Silencio, pero otra voz más tímida. Aquí, Ken Bacon. Bacon y Johnson, me gustaría que desarmaran a Arroyo y le escoltaran fuera del edificio. Más balbuceos de protesta. La voz de Ken Bacon se volvió conmocionada. Pero, señor presidente, nosotros no podemos simplemente escoltarlo fuera del edificio. Hay un huracán. Clark Arroyo en un tono de ira y desafío. Oye, jódete, Jeff. Yo renuncio. Y al oír la temida palabra, mierda, Tyler se puso lívido. Golpeó ambos puños contra la pared cerca del intercomunicador. ¡No se te ocurra volver a hablarme así! En medio del parloteo excitado, las voces de Parker y Miller instando a todos a calmarse. Por favor, tranquilícense, ¿sí? Estaba Clark, la voz enojada y desafiante de Arroyo. ¡Jódete, maldito pedazo de mierda! ¡Jódete! La intensidad de las voces aumentaba, y ahora sonaba como si hubiera una pelea. El agente Bacon murmuró. Vamos, hombre, cálmate. Y Parker decía. Sáquenlo de aquí, sáquenlo de esta maldita habitación ahora mismo. Arroyo gritó. ¡Quítanme las manos de encima, hijos de puta! Un grito de pánico sonaba como el de Laura Ashcroft, la fiscal federal. La lucha se volvió más frenética brevemente y luego las voces más enojadas comenzaron a alejarse. Sonaba como si se llevaran a Arroyo, todavía gritando y maldiciendo. Tyler volvió a presionar el botón del intercomunicador. Barker. Barker, ¿está ahí? Barker, nervioso. Sí, aquí mismo, señor presidente. La agente especial Arroyo está siendo escoltado fuera. No se atreva a tomar el nombre del señor en vano en mi presencia otra vez, ¿me entiende? Sí, señor presidente. Se ha ido Arroyo. Los sonidos de la lucha habían cesado. Tyler pudo distinguir algunos murmullos silenciosos, probablemente de alivio. Entonces, la voz de Donald Miller se escuchó fuerte y clara, y segura. El agente Arroyo ha sido escoltado fuera de la habitación, señor. Me encargaré de que sea relevado de sus funciones. Lo quiero fuera del edificio ahora, gritó Tyler. ¿Me ha entendido? Fuerte y claro, señor presidente, dijo Donald. Nos encargaremos de ello.
Bien. Cerró los ojos, esforzándose por calmarse. Siempre le ponía nervioso oír a alguien soltar palabrotas con tanta ligereza y burlarse del señor, especialmente con tanta ira. Tyler se dio cuenta de que una gran parte de sus compatriotas estadounidenses no estaría de acuerdo con él en esto, pero si se salía con la suya, todo el país se regiría por la ley bíblica y los paganos como el agente especial Clark Arroyo serían ejecutados por lapidación, según el Antiguo Testamento. Por el tipo de crímenes que acababa de cometer Tyler, oró para que Estados Unidos se rigiera por la ley bíblica. Esa fue una de las principales razones por las que se postuló a la presidencia. Muy pocos conocían su visión, su anhelo de establecer la ley bíblica como la ley vigente, y la inmensa mayoría de su personal no tenía ni idea. Donald Miller era el único de la selecta minoría que estaba al alcance del oído y conocía todos los planes de Tyler. «Les pido disculpas a todos por estallar», dijo. «Sé que estoy estresado. No lo gestioné bien. Lo siento». Hubo tranquilos murmullos de reconocimiento. Tyler suspiró, sintiéndose mejor. «Sigue así. Sigue reproduciéndolos como los han estado haciendo todo este tiempo. Y ahora, volviendo a lo que estábamos hablando, el discurso que quiero que se prepare debe abordar que no creo en los científicos que ahora están declarando públicamente que estas criaturas son una especie que se creía extinta, que se cree que se extinguieron hace millones de años. Mi base cristiana entenderá mi punto de vista, pero el resto del país obviamente se va a molestar. Estoy seguro de que la ACLU me pedirá la cabeza a gritos por esto. Pero lo que quiero que Eric escriba es que los científicos que hacen estas declaraciones no son científicos del gobierno. Dudo que alguno de ellos haya examinado especímenes todavía». «¿Eso es cierto, Miller?» «Es correcto, señor presidente. Todavía no hemos recibido ninguna noticia sobre ninguna prueba del sector privado o del gobierno de laboratorios financiados». «Entonces el tiempo premia, ¿no?», dijo Tyler. «Quiero que Eric escriba todo lo más rápido posible. Quiero que quede constancia de que estos científicos no han examinado especímenes, que basan sus opiniones en rumores y que no sabremos nada hasta que se contabilicen y estudien los especímenes reales. Mientras tanto, deben capear esta tormenta lo mejor que puedan». «¿Qué le parece si escribo el discurso por usted, señor presidente?», preguntó Donald Miller. Tyler sonrió. Donald estaba en su misma onda. Dios lo bendijera. «Aún mejor, Donald. Aún mejor». «Señor presidente, si me permite hacer una observación». Parker sonaba como si estuviera recuperando la confianza. «¿No se trata de la situación de las tropas otra vez, o sí, Parker?» «No, señor, no lo es». «Bien. Habla entonces, ¿de qué se trata?». El coronel Livingston presentó un informe al Estado Mayor Conjunto hace más de 10 años tras un incidente similar. ¿Recuerda el huracán Floyd? ¿Del 94? «Vagamente. ¿Y a qué se refiere?». «Aquí está la versión corta, señor. Nueva Inglaterra fue azotada por un huracán de categoría 5 que se formó a finales de la temporada. Una de las regiones más afectadas fue la costa de Maine. Uno de los pueblos de allí, Phillipsport, fue prácticamente borrado del mapa. Además de la Guardia Nacional, se llamó al ejército para proporcionar asistencia en varios lugares donde azotó el huracán. Livingston terminó en Phillipsport y fue testigo de lo que estamos viendo ahora con los clickers». «¿Los qué?». «Las criaturas que estamos viendo en la televisión, señor presidente». «¿Así se llaman?». «Así los llamo, señor presidente». ¿Tiene esto algún sentido, Barker?». El punto es que Livingston llegó cuando el segundo ataque estaba retrocediendo. Él los vio personalmente y afirma que más de una docena de miembros de su comunidad de convoy los presenciaron. Solo 2 personas sobrevivieron a Phillipsport. Proporcionaron descripciones detalladas de lo que realmente sucedió y encaja con lo que está sucediendo ahora. Solo que lo que estamos viendo en una escala mucho mayor es que dicen... Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso de un segundo ataque? ¿De qué demonios se está hablando? Barker se quedó en silencio. Por un minuto Taylor no estuvo seguro de si el secretario de Defensa iba a continuar. El segundo ataque fue una raza de criaturas más feroces de lo que, hemos estado viendo ahora. Dijo que eran reptiles, que caminaban erguidos, que... Dios mío, te han lavado el cerebro con esa tontería de la evolución, de que estas cosas son dinosaurios. Tyler no podía creer lo que estaba oyendo. Era absurdo, y tenía que detenerlo ahora. «Por favor, señor, déjeme terminar». «Basta. No quiero oír más tonterías». Barker insistió. «Todo esto está en el informe de Livingston». «No». «Así es, lo presentó a...». «¿Y por qué no me he enterado de esto hasta ahora?». Barker se detuvo. Se oían murmullos silenciosos de fondo.
Su informe era clasificado, señor, dijo Burger. ¿Es Livingstone demócrata, señor Burger? Bueno, yo no lo sé, señor presidente. Burger parecía nervioso. Donald Miller acudió al rescate. El coronel Augusto Livingstone es republicano registrado, señor. Tyler resopló con incredulidad. Negó con la cabeza, tenía que poner las cosas en marcha. Y rápido. Basta de esto sobre Livingstone. No me importa lo que haya en su informe. Y no me lo informaron. Nadie en el Pentágono ha llamado. ¿O sí, Miller? Que yo sepa, no, señor presidente. Entonces vamos a ir como estaba planeado todo. Miller preparará mi discurso. Quiero ir ante la Cámara de 15 minutos. En cuanto al resto de ustedes, no deben decir ni una palabra de lo que acaba de suceder a nadie. ¿Entienden? Se oyeron murmullos de acuerdo y reconocimiento. Burger, sigues bajo mi mando. Anularás cualquier cosa que diga Livingstone o cualquier otra cosa que tenga que decir cualquiera de nuestros asesores militares. Lo que está sucediendo es una prueba. Dios está poniendo a prueba nuestra fe como nación. Los dinosaurios no van a atacar este país porque no existen tales cosas como... Señor, yo no dije que fueran dinosaurios o algo parecido. No me interrumpas, Burger. Estos científicos contaminados por Darwin creen que estas cosas cangrejos solían estar extintas, que vivían hace millones de años, y tú y yo sabemos que estos mismos idiotas engañados creen que los dinosaurios vivieron en ese entonces. Tú y yo sabemos que eso es imposible, ¿verdad? Así es, señor. El tono de voz de Burger le sugirió a Tyler que el secretario de Defensa no estaba tan seguro. Dios mío, esos evolucionistas impios también han llegado a Burger. A Burger, que fue respaldado por el poder de la coalición cristiana. Si Livingstone quiere vivir en su sueño y en su pequeño mundo de fantasía, más poder para él. Simplemente no va a dar órdenes basadas en esta fantasía bajo mi supervisión o mandato. ¿Entendido? Sí, señor presidente. En cuanto a estas supuestas cosas reptilianas, obviamente son producto de más... Señor, perdóname por decir esto. Son producto de mentiras, ¿de acuerdo? Quiero saber más sobre este tal Livingstone. Miller, cuando termines mi discurso, consígueme todo lo que puedas sobre Livingstone. Quiero saber todo sobre él, hasta incluyendo lo que cenó anoche. Claro, señor, enseguida. Pueden retirarse. Recuerden, ni una palabra de esto a nadie. ¿Y ya ha vuelto el agente Bacon? Aquí estoy, señor presidente. Quédese aquí. Voy a terminar mis oraciones y luego subiré enseguida. Tyler suspiró al oír el sonido de pasos que se alejaban. Un momento después hizo el silencio. Apagó el botón de comunicaciones, se arrodilló, cerró los ojos y comenzó a orar. Oró pidiendo fuerza, guía y sabiduría. Fue una oración rápida, directa y al grano. Y cuando terminó, se llenó de un sentido de rectitud. Estaba haciendo el bien. Estaba guiando a su rebaño en la dirección correcta. Algunos protestaban y otros eran violentamente hostiles como Arroyo. Esas personas serían castigadas. Por ahora, Tyler sentía que el Señor tenía todo bajo control. Él los ayudaría a superar esto. Todo lo que tenían que hacer, como nación, como gobierno, era depositar su fe y confianza en él. Suspiró y se puso de pie, y tendría que vigilar a Parker un poco más de cerca. No había duda al respecto. Ahora, sintiéndose tranquilo y confiado, el presidente Tyler salió de Magog y se dirigió arriba, listo para tomar riendas. Capítulo 11. Shrewsbury, 23:50 horas. Rick nunca antes había recibido una mamada de un chico y mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo que Tim le hizo sexo oral. Tim mantuvo el cañón de la pistola apuntando al pecho de Rick. Rick estaba tan asustado que su miembro quería retirarse de su cuerpo en lugar de ponerse duro. Se estremeció. Tim se sentó en el borde de la cama. Rick, de pie frente a él, con los vaqueros arremolinados alrededor de los tobillos. Afuera el viento aullaba y la lluvia sonaba como si cubos de agua estuvieran cayendo sobre la casa. A pesar de todo, Tim continuó trabajando ese miembro, tratando de poner duro a Rick. Rick se había bajado los pantalones con manos temblorosas y se sintió algo aliviado cuando Tim le ordenó que diera un paso adelante. Fue directo al grano, manteniendo la pistola apuntando a él todo el tiempo, deteniéndose solo el tiempo suficiente para decir: «Primero te voy a poner caliente y excitado y luego estaré duro para ponerte directamente en 4. Tu culo será mío».
Rick había temblado e inquieto todo el tiempo que Tim estaba trabajándolo. No era gay y no se consideraba homofóbico en absoluto. Había tenido amigos gays desde que tenía memoria y nunca se había sentido incómodo con ellos. Lo que sentía ahora era una violación, simple y llanamente. Era contacto sexual no deseado, y eso constituía eso mismo, un abuso. Y por lo tanto Rick estaba nervioso, asustado y enfadado. Pero con un arma apuntándole en el techo, le aterrorizaba hacer algo para defenderse. ¡Cabrón, que te pongas duro! Tim lo miró amenazadoramente. Quiero que te pongas duro cuando te folle. Amigo, suplicó Rick, por favor. Tim movió el cañón de la pistola hacia el hueco de la garganta de Rick. Con la otra mano comenzó a acariciar la arrugada y aún flácida cosa de Rick. ¡Que te pongas duro! Y durante 5 largos minutos Rick se quedó congelado mientras Tim continuaba su trabajo. El cañón de la pistola descendió lentamente por su garganta hasta su pecho. El viento seguía aullando afuera. Rick se obligó a calmarse. Tiene que haber alguna manera de calmar a este tipo. Tiene que haber alguna manera de distraerlo, de hacer que baje la guardia. Tiene que ser... Estaba mirando alrededor de la habitación tratando de pensar en cómo salir de esto cuando vio la linterna. Estaba de lado en la cómoda junto a la cama. Todavía estaba encendida. Su haz era la única fuente de luz. Rick lo vio y comenzó a pensar en Ashley Jacobs, su exnovia y madre de su hija, Samantha. Pensó en cuánto extrañaba a Ashley, en cómo todavía la amaba y deseaba no haber arruinado las cosas entre ellos. Y entonces comenzó a pensar que si había una cosa más que pudiera hacer antes de ser abusado y asesinado por Tim, sería hacerle el amor a Ashley una última vez. Empezó a tener pensamientos eróticos sobre Ashley. Cómo se sentía su boca sobre él, cómo se sentían sus labios cuando la besaba. La sensación de sus pechos, el arco de su espalda, la piel en el hueco de la garganta cuando la besaba allí. Pensó en esas cosas y sintió una agitación en la ingle. Tim continuó ruidosamente, gruñendo de placer. Rick lo observó. El plan repentinamente se le ocurrió mientras seguía pensando en hacerle el amor a Ashley, permitiéndose una erección. Extendió la mano izquierda hacia la linterna. «Oh, hombre», dijo Tim haciendo una pausa para respirar. En su lujuria Tim había bajado el arma. El cañón ahora apuntaba hacia la pared. El arma colgando de sus dedos. «Sabía que te podía hacer oro». «Sí, voladura para mí, bebé». Tim se zambulló de nuevo. El cuerpo de Rick era un manojo de tensión. De repente ya no tenía miedo, sabía exactamente lo que iba a hacer. Tim se detuvo y retrocedió en la cama. La mano que sostenía el arma estaba plantada en la cama. El arma yacía sobre el colchón. «Súbete a la cama», ordenó Tim. Hubo un fuerte golpe en la pared. El ruido los sobresaltó a ambos, pero Rick vio la ventana de oportunidad y fue por ella. Tim se sobresaltó ligeramente por el sonido, con la mirada dirigida a la pared. «¿Qué fue eso?» Rick agarró la linterna con la mano izquierda y justo cuando Tim se volvió hacia él le dio con la parte delantera en la cara. El golpe hizo que la cabeza de Tim se echara hacia atrás y cayó sobre la cama gritando. Rick se abalanzó sobre él y volvió a bajar la linterna hacia su cara. Una y otra vez. La adrenalina corrió con tanta fuerza que apenas se dio cuenta de que la linterna se rompía en su mano al estrecharla contra la cara de Tim, o de que estaba gritando a todo pulmón. «¡Hijo de puta, te voy a matar! ¡Voy a matarte, maldito pendejo!» Con la guardia baja. Aún, la repentina ferocidad de su ataque fue más que suficiente para pillar desprevenido a su posible abusador y homicida. Rick no tenía ni idea de cuánto Tim fue golpeado hasta que era inconsciente. No recordaba haberse tambaleado hacia atrás desde la cama para tropezar con sus vaqueros, que todavía estaban enrollados alrededor de sus tobillos. No recordaba haberse levantado y haber agarrado la lámpara apagada de la cómoda. No recordaba haber golpeado la pesada base contra la cabeza de Tim. Lo siguiente de lo que fue consciente fue sentir calor de repente. Le dolían los brazos y se dio cuenta de que sostenía los restos destrozados de una lámpara, de que sus brazos y su cara estaban cubiertos de algo cálido y húmedo. Y entonces se dio cuenta de que había golpeado la cabeza de Tim hasta convertirla en una pulpa irreconocible. Dejó caer la lámpara y se alejó tambaleándose de la cama. Se enredó de nuevo en sus vaqueros y cayó sobre su trasero desnudo. De repente fue consciente del viento aullante del exterior, de otro golpe que golpeaba el lateral del edificio. «¡Carajo! ¡Lo acabo de matar, Dios!» Y entonces, una vez más, recibió otra descarga de adrenalina. Se puso de pie en un instante, subiéndose a los vaqueros y abrochándolos mientras salía corriendo de la habitación, chocando contra la pared y buscando a tientas la puerta antes de encontrarla finalmente. El miedo lo impulsó a salir. Su cerebro le dijo que fuera más despacio. ¡Más despacio, carajo! ¡Está oscuro aquí! Y entonces, justo cuando sus piernas obedecieron la orden, sintió que caía por las escaleras. Extendió la mano y se agarró a la barandilla, lo que ralentizó un poco su caída.
Rodó media docena de escalones y se detuvo con la espalda contra la barandilla, respirando entrecortadamente. Rick no se detuvo a evaluar sus heridas. Obligándose a reducir la velocidad, bajó el resto de la escalera y tropezó a ciegas en la oscuridad hacia donde creía que estaba la puerta principal. Se lanzó hacia adelante como un ciego, con los brazos extendidos, y tanteó las paredes y los portales hasta que llegó a la puerta principal. Agarró el pomo de la puerta y la abrió. El fuerte viento lo arrastró de inmediato. Al menos afuera no estaba tan oscuro como para dentro de la casa. Salió con dificultad al porche, encorvado contra el viento y la lluvia. La última vez que escuchó un pronóstico del tiempo fue hacía más de una hora. Se esperaba que el huracán Gary tocara tierra en Baltimore alrededor de la 1 de la mañana. ¿Y qué hora era? Rick no tenía ni idea. Pensó que Tim lo había secuestrado alrededor de las 9 horas, tal vez a las 9:30, y pareciera que había tardado casi 2 horas en llegar a Shrewsbury. No podía haber estado dentro del bed and breakfast más de 40 minutos, lo que significaba que probablemente era cerca de la medianoche y que tenía una hora más o menos para llegar a un refugio antes de que llegara el huracán Gary. Bajó las escaleras tambaleándose, arrastrado por el viento. La lluvia lo empapó y por una vez fue un alivio bienvenido. Lavó la sangre de Tim. Rick corrió hacia el auto y subió, cerrando de golpe la puerta del conductor. Se sentó encorvado sobre el volante un momento, intentando orientarse. «Dios mío, lo logré. Pero acabo de matar a alguien. Pero lo logré, estoy vivo, carajo». Tenía que salir de allí. De ninguna manera se quedaría en este bed and breakfast, no con el cadáver de Tim arriba. A la mierda con eso. Rick metió la mano en sus vaqueros empapados y sacó las llaves del auto de alquiler. Arrancó el vehículo encendido. Ahora, con los faros totalmente prendidos, y comenzó a caminar de regreso por el camino de entrada. Se oyó otro golpe sordo en medio del viento y Rick vislumbró lo que era. Los vientos crecientes del huracán Gary habían lanzado algo contra el costado de la casa. Lo reconoció de inmediato. Era del tamaño de un perro y tenía un caparazón rojo. Lo había visto en su mente desde Phillisport. Vislumbró brevemente el último clicker mientras se deslizaba por el suelo al pie del bed and breakfast. Y el solo hecho de verlo, al darse cuenta de lo que cerca que había estado de chocar con una de esas cosas mientras corría hacia su auto, lo hizo acelerar por el camino de entrada. El viento azotaba el auto, balanceándolo sobre sus amortiguadores. Nunca antes había conducido en una tormenta tan fuerte. Le asustaba pensar que esto era solo la periferia del huracán Gary, que el círculo interior de la tormenta probablemente estaba a solo 80 kilómetros de distancia, y se acercaba rápidamente. Esos vientos serían lo suficientemente fuertes como para estrellar el auto contra un árbol. Tenía que llegar a un refugio y tenía que hacerlo rápido. Giró a la izquierda al salir del camino de entrada y condujo tan rápido como el clima se lo había permitido. No tenía ni idea de qué dirección iba. Se había desorientado por completo durante su terrible experiencia con Tim. Seguramente se encontraría con otro edificio en alguna parte. Condujo a través de los fuertes vientos y la lluvia no le permitió ver ni un solo vehículo. Todo lo que veía era un bosque. Rick sintió que su pánico aumentaba mientras se esforzaba por ver a través de los secadores cortinas de lluvia. Apenas podía ver 1,5 metros por delante de él. ¿Dónde demonios estoy? Contaba los minutos mientras conducía. 1 minuto, 2, 3. El bosque se despejó a ambos lados de él, pero seguía sin poder ver nada. Una ráfaga de viento sacudía el auto ligeramente. Rick agarró el volante luchando por mantener el vehículo en la carretera. 4, 5. El viento parecía más fuerte aquí y era una lucha mantener el auto en la carretera. Rick no se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que exhaló, liberando por parte de la tensión acumulada. 6 minutos. 7. El viento pareció amainar ligeramente. Rick mantuvo el volante agarrado. Sabía que pronto tendría que encontrarse con alguna forma de civilización. Shrewsbury era el último pueblo de Pensilvania. Tim lo había dirigido por una carretera secundaria que aparentemente corría paralela al río. ¿A qué distancia estaba el Susquehanna? Rick no tenía su forma de saberlo. Estaba completamente desorientado. En ese momento estaría en una gasolinera destartalada si encontraba una. No quería quedarse atrapado en su auto cuando lo recogieran y lo lanzaran como una lata. Había algo delante de él en la distancia. Rick entrecerró los ojos, intentando distinguirlo, pues parecía una luz. Faros delanteros. Oh, Dios, por favor, que es un policía o algo así. Demonios, puede ser cualquiera, siempre y cuando no esté loco. Y mientras Rick seguía conduciendo, luchando por mantener su auto de alquiler en la carretera en medio de los fuertes vientos, los faros delanteros se acercaron. Alcanzó las luces altas y las encendió. El vehículo de delante encendió sus luces. Rick respiró aliviado. Los faros delanteros se hicieron más grandes. Rick redujo la velocidad. No fue hasta que estuvo a 3 metros del vehículo que vio que era un Humvee militar, y lideraba todo un convoy militar. ¡Mierda!
Casablanca, Washington, D.C., 23:55 horas. Clark Arroyo estaba acurrucado en una esquina de un baño público en el quinto piso del estacionamiento adyacente de la Casa Blanca. El huracán Gary pasaba hacia el norte. La furia de la tormenta era implacable. 2 veces Clark se encogió cuando los escombros se estrellaron contra el estacionamiento. El baño era el único lugar donde Clark podía refugiarse. Después de ser relevado de sus funciones y entregar su arma reglamentaria, su superior, Ken White, quien había llegado desde el centro del mando del ala oeste, lo había escoltado hasta la entrada principal. Ken había sido diplomático. «Mira, te alojaré en una habitación del ala este», había dicho. «Estarás a salvo allí durante la noche». El ala este de la Casa Blanca contenía habitaciones donde los miembros del personal podían dormir un poco si lo necesitaban en tiempo de crisis, o en muchos casos durante los momentos en que los negocios los mantenían en la Casa Blanca durante largos periodos de tiempo. A Clark le parecía bien. Estaba enojado y temía por su país, pero no le importaba pasar la noche en una de las habitaciones porque sabía que estaría a salvo. Pero entonces el secretario Barker entró y exigió en términos inequívocos que Arroyo fuera escoltado fuera de los terrenos de la Casa Blanca. «Ahora». Ken White había protestado. «Pero, señor, hay un huracán afuera. El presidente Taylor quiere que lo saquen ahora», le gruñó el secretario Barker. Y así fue como Clark Arroyo llegó allí, al estacionamiento, tratando de protegerse del huracán en el lugar más seguro del edificio que pudo encontrar: el baño de hombres. Ken esperó mientras Clark recogía sus cosas y luego él y Barker lo acompañaron hasta la puerta. Clark estaba seguro de que si Barker no hubiera estado presente, Ken se lo había llevado a la sala este para pasar la noche. Pero no, ese imbécil los había acompañado para asegurarse de que Clark estuviera físicamente fuera del edificio. Y ahora estaba aquí temiendo por su vida. Clark todavía sentía la punzada de vergüenza al recordar haberle rogado a Ken White y al secretario Barker que se quedaran dentro mientras el huracán azotaba. El aullido del viento era fuerte y Clark temía que en el momento en que saliera, el viento se lo llevaría. «¿Estás loco?», le gritó Barker. «Míralo allá afuera, me matarán». Y la mirada en el rostro de Barker. Había algo allí que le decía a Clark que el secretario de Defensa estaba actuando bajo órdenes, que finalmente se estaba sometiendo a las órdenes del mismísimo presidente Fockworth. Durante el último año, Clark había estado monitoreando en secreto el comportamiento de Barker y parecía que el secretario de Defensa todavía intentaba conservar algo de su sentido del honor y del deber. Todos los miembros del gabinete del presidente Taylor habían sido así. Habían estado entusiasmados durante el primer o segundo mes de la administración y luego sus ánimos comenzaron a decaer. Probablemente cuando empezaron a darse cuenta de lo lunático que era el tipo. Clark había sentido lo mismo. Pero se había mantenido firme. Una parte de él realmente esperaba que estuviera imaginando cosas, que los llamados medios liberales estuvieran equivocados en su evaluación del presidente Taylor. Sin embargo, el asesor de Taylor, Donald Miller, ese tipo de verdad era espeluznante. También lo eran algunos de los otros miembros clave del gabinete. El fiscal general, el tipo que dirigía el departamento de agricultura, algunos otros eran fanáticos religiosos y daban más miedo que esos chiflados de la cienciología en los que Clark a veces se topaba en Florida cuando estaba de vacaciones. Todos los demás habían sido sorprendidos por esta gente, incluso Barker. Y ahora que la situación finalmente llegaba a un punto crítico, estaba viendo quién iba a alinearse y quién no. Clark era uno de los que se negaban a seguir la línea del partido. De ahí su expulsión. Barker no quería acabar en la calle, abandonado como basura, así que tragaba su honor y orgullo y hacía que Tyler fuera el que le diera las órdenes, incluso si iba en contra de su ética personal, incluso si eso significaba dañar al país. Clark se había resistido, tanto que Ken tuvo que empujarlo por la puerta. Clark había vislumbrado el rostro de Ken mientras estaba detrás de la puerta, dobles de vidrio cuando lo hizo, y Ken parecía avergonzado y asustado. También parecía que lamentaba estar haciendo esto. Clark sabía que si Ken se hubiera mantenido firme, también lo habría echado. Lo habría despojado de su trabajo inmediatamente. Ken tenía más que perder que Clark, especialmente financieramente. Ken y su esposa Sarah acababan de perder una demanda civil interpuesta contra ellos por los padres de un hombre que fue asesinado en un accidente automovilístico que involucró a su hijo, quien había sido el conductor. Su hijo, Robert White, estaba ebrio cuando ocurrió el accidente. Ahora estaba confinado en un hospital de la prisión. Las facturas médicas se acumulaban. Robert White era menor de edad cuando ocurrió el accidente, en un vehículo registrado a nombre de sus padres. Tuvieron que hipotecar su casa para pagar la representación legal en la demanda civil. Ken le había dicho a Clark que iban a vender la casa y su cabaña en las montañas de Virginia Occidental para ayudar a pagar los daños ocurridos en la demanda. Ken incluso había hablado de retirar su
$401,000 del banco. Estaban perdiendo todo lo que habían hecho toda su vida trabajando. Y Clark sabía que Ken solo estaba tratando de aferrarse a lo único que podía ahora: su empleo, que era su sustento financiero. Clark no culpó a Ken White. Si estuviera en el lugar de su superior, probablemente habría hecho lo mismo. Clark se había aferrado a la pared exterior de la Casa Blanca durante unos minutos mientras el viento lo azotaba y la lluvia le azotaba la cara. Luego, se tambaleó por el lado oeste del edificio hasta el estacionamiento cuando recordó que podía llegar por un camino que estaba algo protegido de los elementos. Luchó contra el viento y la lluvia, la mayor parte bloqueados por un techo que cubría la pasarela que conducía al estacionamiento. Y finalmente, estuvo a salvo. Había llegado al 5º nivel donde estaba su auto, planeando acurrucarse en el asiento trasero. Pero luego pensó: bueno, supongamos que algo sucede y el auto sale volando y caigo 5 pisos abajo. Eso lo llevó a salir del auto para buscar un refugio más seguro en el baño de hombres, que estaba en medio del estacionamiento. Seguramente estar rodeado por 4 paredes sólidas de concreto dentro de un estacionamiento masivo proporcionaría cierta protección, ¿o no? Sin embargo, antes de salir de su auto, recuperó una pistola que guardaba escondida debajo del asiento del conductor. Era un Sig Sauer de 9 milímetros con el cargador lleno. 3 cargadores de repuesto estaban guardados en la guantera. También se los llevó. Llevarse el arma y los cargadores fue un acto de puro instinto. Y ahora, mientras estaba sentado temblando en el baño de hombres, pasando todos sus recuerdos en su esposa e hijas, esperando que estuvieran bien, comenzó a centrarse de nuevo en el presidente Taylor y en lo peligroso que era. Y se preguntó por primera vez en su vida cómo sería asesinar a una figura política de tan alto calibre. Shakespeare, Pensilvania, 23:59 horas. Antes de que Rick pudiera correr, un foco brillante lo iluminó. Se sintió desnudo bajo el haz de luz, como si los soldados en el Humvee que iban en cabeza pudieran ver dentro de él. Ver todo sobre él. Sintió que conocían su verdadero nombre e identidad, su condición de fugitivo y el hecho de que acababa de ser abusado. El viento le alborotó la ropa y la lluvia le golpeaba la pared. Rick levantó las manos y suspiró derrotado. Estaba cansado de correr, cansado de esta vida, y cuando el convoy se detuvo y un soldado dio un paso al frente, sintió una extraña sensación de alivio. Bueno, espero que me disparen aquí mismo, pensó. ¿Rick? El que hablaba estaba oculto tras el foco. Rick no podía verlo, pero la voz le sonaba familiar. Pero no podía ser él. No, me llamo William, dijo Rick. William Mark, necesito ayuda. El soldado rodeó el foco y caminó hacia él. Rick, soy yo. Los ojos de Rick se abrieron de par en par. ¿Coronel? ¿Coronel Livingston? El coronel respondió, pero Rick no pudo entenderlo. De repente sintió como si se precipitara por un túnel largo y estrecho. Algo rugió de fondo. Se le secó la boca, le costaba tragar, le costaba respirar, le zumbaban los oídos y sentía la piel caliente y hormigueante. ¿Rick? El coronel Livingston corrió hacia él. ¿Estás bien? Yo... El coronel lo atrapó cuando se desmayó. ¡Que venga un médico ahora mismo! La lluvia los azotaba a todos. A unos pocos kilómetros detrás de ellos, la tormenta desató toda su furia. Y en la oscuridad más allá de los bordes de la carretera, oyeron el sonido escalofriante de las tenazas abriendo y cerrando. ¡Jesús!, jadeó Richard. ¡Están por todas partes! Jennifer cerró los ojos a medida que los sonidos se hacían más fuertes. Como resultado, no vio el primer clicker caminar como un pato hacia el arcén en la carretera. El resto del grupo no tuvo tanta suerte. Era una bestia enorme, de 4,5 metros de circunferencia, con pinzas del tamaño de canoas. Atravesó la barandilla y se abalanzó sobre ellos. El resto de las criaturas salieron en masa del bosque y cargaron. Los soldados abrieron fuego, y la batalla comenzó en serio. En lo profundo de la línea de árboles y oculto a la vista, el verdadero enemigo observaba con ojos inhumanos. Segunda parte. La próxima ola. 4 de julio, 2006. Virginia rural. 12:30 horas. Cuando todo terminó, después de que los clickers marcharan y el huracán Gary se precipitara más al norte, hacia Pensilvania, los supervivientes salieron a inspeccionar los daños en sus propiedades. Los oscuros estaban allí para recibirlos. Justin Ramsey se había retirado de la NASA 2 años antes. Él y su esposa, Winnie, habían comprado una pequeña casa en el campo. Una granja de caballeros. Así la llamaban sus amigos. Tenía un gallinero y 2 cabras llamadas Thelma y Louise, y el año que viene esperaba criar también conejos.
Cuando él y Winnie salieron de su sótano, lo primero que notó Justin fue que el viejo roble que había estado en el centro de su jardín ahora estaba arrancado de raíz y astillado. Yacía de lado y había excavado una enorme zanja en la tierra. Pero lo que hizo que Justin se quedara sin aliento fue sobre que había caído el árbol. El enorme tronco había aplastado a uno de los monstruos cangrejo que se habían descontrolado durante la tormenta. Él y Winnie habían escuchado informes sobre ellos en su radio de pilas, pero en realidad Justin solo lo había creído a medias. Todo el asunto le recordaba la infame transición de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, y se preguntó si esto podría ser lo mismo, y si lo era, la broma era de muy mal gusto. Ahora mirando al crustáceo aplastado, lo sabía. «Oh», gimió Winnie, «el árbol. Qué lástima, quería que arreglaras el columpio de llanta para los nietos». La lluvia se había convertido en una ligera neblina. Se sentía bien en la piel. «Bueno, podría ser peor», dijo Justin. «El río podría haber desbordado y haber corrido directo al sótano. ¿Y entonces dónde estaríamos? Menos mal que tenemos este patio elevado y orillas altas. Apuesto a que a nuestros vecinos no les fue tan bien». «¿No crees que ese cangrejo siga vivo, sí?» «Sí», jadeó con fingido miedo. «Te va a atrapar». «Justin Ramsey, detente ahora mismo». «Lo lamento, cariño», sonrió. «No te preocupes, está muy muerto. ¿Lo ves? Se le están derramando las entrañas. Mira cómo el árbol rompió su cáscara». La nariz de Winnie se arrugó con disgusto. «Bueno, parece que la casa está bien». «Sí, así es», respondió Justin. «Unas cuantas ventanas rotas. Veo que faltan algunas tejas al techo, las canaletas están colgando, pero todo sigue en pie». «Igual que nosotros, ¿no?» El silencio extendieron la mano y se tomaron. Luego comenzaron a caminar hacia el clicker muerto. El hedor era horrendo. Una miasma coagulada de pescado podrido, salmuera y sangre. «Ojalá tuviéramos una cámara», murmuró Justin. El agarre de Winnie se apretó alrededor de la mano de su esposo. Justin hizo una mueca. «¿Quién es ese de ahí?» Winnie señaló hacia el gallinero. Fue entonces cuando Justin oyó a los asustados graznidos desde dentro del gallinero. «Oye, ¿estás bien?», gritó. «¿Necesitas ayuda?». La figura no se movió. Estaba oculta en la sombra, y Justin no podía distinguir ningún rastro de humanidad en él. Quienquiera que fuera era alto y fornido. La figura le sacaba 60 centímetros de Justin, tal vez más y probablemente cerca de 45 kilos. Los frenéticos gritos de las gallinas aumentaron. Justin sintió una oleada de aprensión. «Oye, ¿estás bien, amigo? ¡Sal!». Esta vez la figura obedeció. Lentamente caminó hacia la luz de la luna. Winnie gritó. Justin de igual manera. Porque no era un hombre en absoluto. Era un lagarto caminando erguido sobre dos patas, su cuerpo verde cubierto de escamas, sus manos con garras, su pecho con una masa de músculos. Y sus ojos. Los ojos eran lo peor. Amarillos, fijos e inteligentes. Justin no tenía ninguna duda. Había una inteligencia profunda y malévola en esos ojos. La puerta del gallinero se abrió de par en par. Las bisagras oxidadas crujieron y otro hombre lagarto salió. Su cara y pecho estaban manchados de sangre y plumas. El gallo muerto colgaba de su mano con garras. Una lengua larga y bífida salía de su boca y lamía la sangre de sus labios. Enderezó su postura y se alzó en toda su altura. La cosa medía casi 3 metros de altura. A Justin le recordó a los dragones de Komodo. «¡Winnie! ¡Baja el sótano!». Pero incluso mientras corrían, las criaturas cayeron sobre ellos. Los oscuros cruzaron la distancia entre ellos y su presa en unas pocas zancadas rápidas. Agarraron a los Ramseys por detrás y los desgarraron sin piedad. A Winnie le arrancaron la carne de la cara. A Justin le arrancaron la columna vertebral y la criatura lo azotó en ella mientras se desplomaba. Primero vino la tormenta y los clickers. Ahora había algo mucho peor. Los oscuros avanzaron río arriba, que conducía a la sede del poder según su reconocimiento. Justin y Winnie Ramsey fueron las primeras víctimas humanas de la segunda oleada, pero ciertamente no los últimos. Planta nuclear de Pitch Bottom. 0:35 horas. Subir a Rick al Humvee fue fácil. Se había desmayado y con la ayuda de varios soldados rasos, además de Richard Lindenberg, el coronel Livingstone lo había subido a la parte trasera del vehículo. Estaban a solo 5 kilómetros de Pitch Bottom cuando lo encontraron, y Rick permaneció inconsciente hasta que estuvieron a salvo dentro. Escapar de la tormenta también había sido bastante fácil, aunque algo angustioso. Solo necesitaba seguir moviéndose y adelantarse a lo peor.
Escapar de los Clickers fue un poco más difícil, pero también lo habían logrado. Habían perdido varios más hombres durante la batalla, pero las criaturas no podían resistir los lanzallamas y las balas perforantes. La interestatal estaba llena de crustáceos muertos mientras el grupo se alejaba a toda velocidad. Acceder a la planta no fue un problema. Había llamado con anticipación y el supervisor de la instalación sabía que venían. Livingstone mostró su identificación al guardia armado que estaba apostado en la pequeña cabina de seguridad en las puertas. La tormenta estaba ganando fuerza y estaba justo detrás de ellos. También los Clickers. Livingstone le gritó al guardia. «Entra, todo esto va a empeorar». Se desató el caos. El guardia se aseguró de esa entrada y se reunió con sus superiores, quienes parecían disgustados con la llegada de los visitantes a pesar de la advertencia previa. Se quejaron de la intervención militar y de la cadencia de mando adecuada. Livingstone se reunió rápidamente con el supervisor del turno de la noche, y una vez más pasó por el lío de identificarse y explicar su misión. Podría haber usado su rango o un arma fácilmente. Podría haber sido un verdadero imbécil, pero quería la cooperación del personal de Pitch Bottom. El supervisor de turno tenía 2 guardias armados con él. Ambos parecían listos para sacar sus armas a la menor orden. El nombre del supervisor de turno era Jeremiah Brown. Parecía bastante joven para ocupar un puesto tan importante y de alta autorización. Pero también parecía asustado. «Si necesito una verificación adicional, estaré perfectamente dispuesto a comunicarme por radio con mis superiores en Washington», dijo Livingstone. Su primer teniente, un oficial de unos 30 años llamado Tranning, lo flanqueaba inmediatamente a su izquierda. Jeremiah examinó la identificación. Era un hombre alto, fibroso y afroamericano. «Eso no va a ser necesario. Hemos estado monitoreando las frecuencias policiales y militares toda la tarde». Le devolvió los papeles a Livingstone. «Es bueno que haya llegado hasta aquí». «Escuchen atentamente», dijo Livingstone. «Sé que este lugar puede resistir el huracán, pero el enemigo también nos pisa a los talones. ¿Qué tan preparados están para un asalto?» Jeremiah sonrió. «Si vienen por tierra, la valla de seguridad está electrificada. Todo lo que tenemos que hacer es encenderla, siempre que la tormenta no la dañe». «Bien. No les gusta la electricidad». «¿Qué hay del río?» «Tenemos gruesos amortiguadores de hormigón», respondió. «Además de las presas y turbinas. Nuestras medidas de seguridad no diría que sean 100% infalibles, pero a menos que hayan traído explosivos pesados, deberíamos ser capaces de resistirlo», dijo Jeremiah. «Bueno, esperemos que sí». Livingstone se volvió hacia uno de sus soldados. «Quiero hombres dispersos por todo este lugar. Tan pronto como la tormenta pase, tome posiciones a lo largo del perímetro. Avísenos tan pronto como intenten atacar». El joven soldado saludó bruscamente. «Sí, señor». «¿Por qué atacarían?» Jeremiah parecía confundido. ¿No serían simplemente en busca de presas más fáciles? Livingstone negó con la cabeza. «No necesariamente. Son impredecibles. Eso es lo que hace que esos cabrones sean tan difíciles de exterminar. La tormenta los retrasa, sí, pero créeme. Estarán aquí». Uno de los guardias habló. «¿Trajiste un hombre herido? ¿Fue atacado por una de esas cosas?» «No, solo se desmayó. Nos lo encontramos a 1 o 2 millas de sus instalaciones», dijo Livingstone. «Algunos de mis hombres tienen heridas leves. ¿Hay algún lugar apartado donde puedan descansar?» Jeremiah ordenó a uno de sus guardias, su nombre era Bernie Coverdale, que ayudara a Livingstone. En cuestión de minutos, Bernie había dirigido al grupo de Livingstone a una zona parecida a un salón en las profundidades de la planta. Rick estaba empezando a recuperar el conocimiento. Lo habían mantenido separado del resto de los soldados heridos. Jennifer Wasco había limpiado la sangre que manchaba sus manos, y mientras Richard lo ayudaba a levantarse, se inclinó hacia Livingstone. «No está herido», susurró. «¿Y no me dirá de dónde salió la sangre?» Livingstone asintió. Jennifer apenas pudo contener su emoción al pensar que se trataba de Rick Zizek. Él les había dicho a ella y a Richard que se lo guardaran para sí mismos. Una vez en el salón, Rick comenzó a despertar. Livingstone notó el marcado cambio en su apariencia física desde la última vez que lo había visto. 12 años atrás, Rick había sido un hombre apuesto y algo musculoso. El hombre sentado frente a él en el sofá del salón parecía 20 años mayor. Era delgado como un palo, con aspecto casi enfermizo. Lo único que lo delataba eran sus ojos. Livingstone nunca olvidaría los angustiados ojos marrones de Rick. Esos ojos lo miraron fijamente, ahora asustados. «¿Qué va a hacer de mí?» «Nada», dijo el coronel Livingstone. Asintió con la cabeza hacia Jennifer y Richard. «Necesito estar a solas con él un momento». «Sí, claro», dijo Jennifer.
Ella y Richard salieron de la habitación. Cuando se fueron, el coronel Livingstone se sentó en la mesa de café junto al sofá. Sus rodillas artríticas, crujiendo, hicieron una ligera mueca. Bien. Ahora que las formalidades están hechas. Escucha, hombre, dijo Rick, y empezó a balbucear inmediatamente. No sé quién crees que soy. Solo soy. Sí, lo sé, dijo Livingstone con voz tranquilizadora. Eres William Mark. ¿Quién más podría ser? Rick dejó de balbucear. Pareció aturdido un momento. No lo sé. En lo que a mí respecta, eres William Mark. Livingstone se inclinó hacia adelante. Tal como nos dijiste cuando te recogimos. Pero es bueno verte de todos modos, Rick. Rick esbozó una débil sonrisa. Sí, bueno, a pesar de todo también es bueno verte, coronel. ¿Cómo te sientes? Bien, supongo. Tenía sangre en las manos. Livingstone señaló su camisa. También en tu ropa. ¿Te duele algo? No. Livingstone se dio cuenta de que Rick estaba evadiendo sus preguntas. Algo le había sucedido de lo que no quería hablar. La chica que estaba aquí, la doctora. No le diré a nadie quién eres. Tampoco ella. Ella y su jefe son los únicos que lo saben. Nadie más sabe que estás aquí. Rick se humedeció los labios. Bueno, por fin buenas noticias. Nadie sabe que estás aquí, repitió Livingstone. Sí, ya lo dijiste, lo sé. Nadie sabe que estás aquí, reiteró Livingstone por tercera vez. ¿Entiendes? Rick lo miró. Sus ojos se encontraron brevemente. Rick lo entendía. Bajó la vista al suelo y asintió. Sí, lo entiendo. Bien. Nadie se enterará tampoco. Rick volvió a mirar a Livingstone. ¿Lo prometes? Su voz era baja, suplicante. Sí, lo prometo. Rick suspiró. Pareció relajarse, se desplomó en el sofá. Livingstone se inclinó hacia adelante. Cuando habló, su voz fue un susurro. ¿Ya has visto un oscuro? Rick negó con la cabeza. No, no todavía. ¿Solo clickers? Rick asintió. Dime por qué estás aquí. Rick suspiró. Sus ojos recorrieron la habitación. Dios, es una larga historia. Simplifícalo. Los ojos de Rick recorrieron la habitación brevemente, como si intentara encontrar algo oculto, y luego comenzó a contar su historia. Empezó diciéndole a Livingstone que estaba en Filadelfia porque su madre había fallecido. Repasó los detalles, terminó la historia contando que intentaba conducir hacia el oeste, pero que se vio obligado a salir de la carretera de York. Y luego le robaron el auto. Tuve que defenderme, dijo Rick. Livingstone asintió. La sangre quedó explicada. No tenía intención de averiguar qué le había sucedido al agresor de Rick. De todas las cosas que podrían pasar, dijo Livingstone, sacudiendo la cabeza con asombro. Esto es lo máximo. Un robo de auto y un asalto en medio de un maldito huracán mientras esas cosas andan por ahí arrastrándose por todo el campo. Dijiste que la mujer es doctora, ¿no? Preguntó Rick. ¿De qué tipo? ¿Y quién es el tipo? La doctora Jennifer Wasco y el doctor Richard Lindenberg, científicos del acuario del puerto interior de Baltimore. Wasco es un experto de especies invasoras. Livingstone puso a Rick al día de sus actividades durante la última 12 horas. Y cuando terminó, Rick parecía menos estresado. Todavía un poco más relajado. ¿Así que lo saben todo? Preguntó Rick. Sí. ¿Y lo creen? ¿Qué quieres decir? En los oscuros. Livingstone lo pensó por un momento. Wasco sí. No estoy seguro de Lindenberg, aunque no lo dudaría después de lo que ha visto hoy. ¿Alguna idea de lo que vamos a hacer? Livingstone se puso de pie. Pues mira, estamos a salvo ahora. Solo esperemos a que pase la tormenta. Con suerte nuestras defensas exteriores no sufrirán daños graves. Esperamos que esta zona esté plagada de chasqueadores, al menos momentáneamente. No podemos hacer nada más que esperar y asegurarnos de estar preparados para ellos. Mientras tanto, necesito establecer un centro de mando y volver a conectarme, para que me informen sobre lo último. Voy a pedirle al Dr. Wasco que prepare su informe sobre los clickers. Tal vez puedas ayudar. Me vendría muy bien tú. Rick negó con la cabeza. Dijiste que nadie sabría quién soy. Si hablo de ello con ella y alguien más nos escucha, descubrirán todo lo que me sigue desde ese día. Livingstone parecía serio.
Voy a estar muy ocupado dirigiendo operaciones, Rick. Te necesito. Rick frunció el ceño. Mi nombre no es... De acuerdo, William. Livingstone parecía molesto. Tienes mi solemne palabra de que te tendré bajo custodia protectora. La doctora Wasco ha podido reconstruir las cosas a través de la investigación. No solo es especialista en especies invasoras, sino que también se ha interesado mucho por el Homurus tyrannus y otras especies que se creían extintas desde hace mucho tiempo. Es una científica respetada y si podemos ponerla en televisión para que identifique positivamente esas cosas, nos va a ser de gran ayuda. El maldito presidente y su banda de lunáticos han estado dándole vueltas a esto como locos. Por si no te habías dado cuenta. Rick soltó una risita. ¿En serio? Han estado llamando a los clickers fauna local. Exactamente mi punto. Hasta donde yo sé, ningún científico de renombre los ha examinado. Tampoco tienen conocimiento de ellos, por lo que sus mejores esfuerzos están siendo minimizados por esos fanáticos de la Casa Blanca. Jennifer es todo lo que tenemos para cambiar el rumbo aquí, y te va a necesitar. Livingstone hizo una breve pausa. Por favor. Rick suspiró. De acuerdo. Livingstone le dio una palmada en el hombro a Rick. Bien, gracias. Tu país también te lo agradece. Rick se burló. Lo entenderás si no me siento demasiado patriota conmigo ahora mismo. Coronel. Livingstone se frotó la frente. Puede que te sorprendas. Nuestra administración actual es una abominación. Representan todo contra lo que he luchado. Pero soy demasiado viejo para iniciar un golpe de estado. Rick se puso de pie. Bajo la suave iluminación del salón parecía frágil, débil. Su largo cabello canoso estaba húmedo. Ojalá pudieras conseguirme un cambio de ropa. Veamos si podemos conseguir que el doctor o el señor Brown te consigan algo, dijo Livingstone. Sacó a Rick del salón y encontró a Jeremiah, que estaba esperando en un puesto de guardia. Disculpe, ¿hay alguna manera de conseguir un cambio de ropa para el señor Mark? Preguntó Livingstone. Eso no debería de ser problema, dijo Jeremiah. Ven por aquí. 15 minutos después, Rick llevaba una muda de ropa limpia, cortesía del gobierno de los Estados Unidos. Jeremiah le había recuperado de un alijo de uniformes de repuesto del departamento de mantenimiento. El mono azul le quedaba suelto y ondeado, pero serviría. Se lo sujetó a la cintura con un poco de cordel. Rick se sintió nervioso cuando le representaron al Dr. Richard Lindenberg y a la doctora Jennifer Wasco, que se relajaban en el centro de mando principal de la planta. Livingstone los llevó aparte. Tienen 15 minutos para que les informen sobre sus observaciones sobre lo que ocurrió en Phillipsburg, les dijo. Luego necesito que preparen una declaración rápida. Voy a hacer arreglos para que den una declaración a la prensa tan pronto como podamos establecer contacto y reunirlos. Si el presidente y su gabinete se niegan a hacer llegar la información a la gente de la costa este, información que pueda salvarlos, entonces lo haremos nosotros. Livingstone se dio cuenta de que Jennifer estaba emocionada por conocer a un testigo de primera mano de la tragedia de Phillipsburg, pero hizo un buen trabajo manteniendo su entusiasmo controlado. Sí, claro que sí, gracias, coronel. El primer teniente Tranning se acercó. Disculpe, coronel. Sí, Tranning. Me puse en contacto con Washington para darle un informe de situación editado sobre nuestra posición y el secretario Barker dijo que debía hablar con usted. Vamos a tratar con él entonces. Se giró hacia Wasco y Lindenberg, mientras se dirigía al concurrido centro de mando. Sean amables con él. Ha tenido una noche bastante difícil. Todos lo hemos tenido, dijo Richard. Cuando llegaron al centro de mando, Tranning tomó una línea telefónica segura y marcó un número. Escuchó un momento y luego le entregó el auricular a Livingstone. Una voz femenina dijo: «Espere por el secretario Barker». Salvo por la estética de las pantallas de televisión que mostraban estaciones que habían sido interrumpidas debido a la tormenta, el centro de mando estaba en silencio. El otro extremo de la línea se abrió y Barker respondió. «Livingstone, ¿es usted?» «Sí, Barker». «Lamento tener que hacer esto, coronel». Barker parecía avergonzado. «Pero me temo que tengo que relevarle de sus funciones». «Usted está...» «¿Qué?» El coronel Livingstone de repente tuvo dificultad para respirar. «Para regresar a Fort Detrick tan pronto como termine el huracán. Luego volarán a casa inmediatamente». «Se ha vuelto loco. Estamos en guerra, señor secretario. ¿Cuál es el motivo de esto?» Livingstone apenas podía contener su ira. Quería meter la mano en el teléfono y estrangular a Barker. La voz de Barker temblaba. «Lo siento, pero tengo mis órdenes». «¿Con la autoridad de quién?», gritó Livingstone.
Con la autoridad del presidente, dijo Barker. Ahora sonaba un poco más autoritario. No lo entiendo, dijo Livingstone. Me reactivaron debido a mi experiencia con lo que estamos tratando. ¿Por qué estoy? Lo están despidiendo por desobedecer mis órdenes, dijo Barker. Livingstone ahora podía detectar un leve matiz de superioridad en la voz del hombre. Mire, le di una simple orden para que ayudara a asegurar el orden. Me ignoró y comenzó a dar órdenes que van en contra de esta misión. Tomar el control de una de las instalaciones nucleares de nuestra nación es solo un ejemplo. No estaba autorizado para hacer eso. Estamos en guerra, repitió Livingstone, apenas capaz de ocultar su rabia y disgusto. Y tu razón es una tontería. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Tu continua promoción de la ciencia y lógica y la falsedad sobre la vida silvestre que actualmente están causando estragos temporales es otra razón por la que el presidente... quítelo de encima, Barker. Livingstone se enfureció. Y ahora las compuertas se abrieron. Veo esto como lo que es. A ese imbécil del presidente ante el que te inclinas le resulta difícil aceptar que su pequeño mundo de fantasía se está desmoronando a su alrededor. Eso es todo. No puedo aceptar el hecho de que haya criaturas desconocidas para la ciencia moderna causando estragos en nuestro mundo porque no puedo aceptar el hecho de que los científicos legítimos y no esos imbéciles de la Universidad de Bob Jones o cualquier otra universidad de mierda a la que fue Tyler. No puedo aceptar que los científicos legítimos sean unánimes al decir que estas criaturas se creían extintas. Eso es todo. ¿No es así, Barker? Una pausa. No tengo elección. Tienes que entender, respondió Barker. Mentira, pequeño gusano llorón. Olvídate de la política por un minuto. Nuestras acciones en las próximas horas afectarán a millones. Sé un maldito hombre y ten valor. Se terminó esta conversación, coronel. Nuestros expertos nos dicen que la tormenta comenzará a debilitarse en las próximas 2 horas. Repórteme aquí directamente. Y solo a mí. Me deseas tanto. Ven aquí a buscarme tú mismo, imbécil. Eres el perro de Tyler, ¿no? La voz de Barker era tensa. Si no te vemos para las 6 horas, asumiremos que te has ausentado sin permiso. Podemos convertirlo en traición si es necesario. Dale la vuelta como quieras, pequeño cabrón. Como dije, si me quieres, sea mejor que envíes a tus mejores hombres y una bolsa para cadáveres para cada uno de ellos. Solamente le recuerdo que va a haber consecuencias, coronel Livingstone. La línea se cortó. ¡Hijo de puta! Livingstone colgó el teléfono de golpe. ¿Tranning? Parece preocupado. ¿Problemas, señor? Sí, Tranning, problemas. El presidente Taylor está perdiendo la cabeza. ¿Perdiendo? El oficial arqueó una ceja. Bueno, eso sería nuevo. Pensé que la había perdido hace mucho tiempo. Una cabeza asomó por detrás de la pared de un cubículo, donde un grupo de técnicos estaban reunidos mirando una computadora. Coronel Livingstone, hay algo que creo que debería de ver. Curiosos, Livingstone y Tranning se dirigieron a un área que servía de área de operaciones. 4 técnicos estaban sentados en sillas en varias estaciones de trabajo, junto con Jeremiah. Había computadoras y bancos de equipos electrónicos, y daba un área de trabajo más grande en el nivel inferior que ahora estaba vacía de gente. Informe, dijo Livingstone. Jeremiah señaló una gran pantalla plana de computadora. Obviamente los cortes de energía masivos no son un problema para nosotros. Hemos todavía tenido algo de acceso a Internet y líneas telefónicas dedicadas. Los cables están enterrados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto se está transmitiendo en vivo a través de las cadenas y estaciones de noticias por cable. El presidente Taylor estaba dando otro discurso desde un lugar seguro de la Casa Blanca. Sus rasgos, una vez juveniles, estaban vidriosos y su piel pálida. Para Livingstone parecía estar cautivado por alguna forma de manía religiosa. Así que cuando les digo que los científicos que han estado en todos estos programas diciendo que las criaturas que atacan a la gente están relacionadas con los dinosaurios, les digo que todo esto es falso. Estos no son científicos del gobierno, esta no es la postura oficial de la Casa Blanca sobre esta tragedia. Este es un intento de nuestros enemigos en los medios de comunicación que desean sofocar y socavar nuestra seguridad, para tener la oportunidad de asestar un golpe a esta administración, que rechaza toda la afirmación de... Es un imbécil, dijo Livingstone. ¿Qué demonios está haciendo ahora? Este tipo es otra cosa, ¿no? Dijo el técnico sacudiendo la cabeza. Lo contrario. Ahora bien, hay un dicho popular entre muchas personas respetadas de la comunidad científica, que dice que la Tierra tiene miles de millones de años, pero cuando la mayoría de los ciudadanos de este gran país son cristianos, que creen en la Biblia, que no ofrece ninguna prueba directa de lo contrario, lo cual
Según toda la evidencia de los diversos libros del Nuevo y Antiguo Testamento, sugiere que la Tierra no tiene más de 10.000 años, y cuando tanta gente sitúa... No puedo creer que este imbécil siga viviendo, dijo Livingstone. Ya es bastante malo que el país esté siendo atacado por los clickers, y ahora también está asediado desde dentro por un fanático religioso. Jennifer, Richard y Rick entraron en la habitación. ¿Qué está pasando?, preguntó Jennifer. Nuestro fanático presidente está perdiendo la cabeza, dijo Livingstone. Así que el coronel Livingstone ha sido relevado del mando. Sí, siguiente pregunta. Rick y Jennifer, así como Richard, lo miraron conmocionados. Livingstone sintió que le ardían las orejas. No, respondió el presidente a otra pregunta de la prensa. No podemos confirmar ni negar que un grupo renegado, liderado por el coronel Livingstone, se haya apoderado de una central nuclear. Como dije antes, Livingstone ha sido relevado del mando. Esta es la voluntad del señor y el... Running se aclaró la garganta. ¿Permiso para hablar, señor? Permiso concedido. Livingstone se puso rígido, casi esperando que el oficial lo arrestara allí mismo. Señor, continuó Tranning, hay un huracán afuera. No creo que hayamos recibido la última transmisión. En lo que a mí respecta, usted sigue al mando. Livingstone lo apartó para que los demás reunidos alrededor del monitor de la computadora no pudieran oír. Tranning, puede que tengamos que tomar una decisión de mando. El oficial joven parpadeó, pero no dijo nada. ¿Entiende lo que estoy insinuando? Creo que sí, señor. ¿Cuántos de nuestros hombres estarían en desacuerdo con esa opción? Tranning se encogió de hombros. Es difícil saberlo con certeza, coronel, pero creo que la mayoría estaría de nuestro lado, dada la situación. Livingstone asintió. Bien, averigüe quién se pondría a nosotros y luego encierro en algún lugar del lugar. Lo mismo con el personal de la planta y cualquier otro civil. Disculpe, señor, pero ¿de verdad deberíamos retirar hombres del combate? Si no nos apoyan, entonces sí. Me resisto a hacerlo, pero esta nación tiene otros enemigos de los que preocuparse ahora. Ya no son solo los clickers. Me encargaré de eso, señor. Adelante, hijo. Adelante. Tranning se apresuró a irse y el anciano se reunió con los demás. Durante los siguientes 10 minutos, todo lo que pudieron hacer fue permanecer en silencio, atónitos, mientras el presidente Tyler le decía al pueblo de Estados Unidos que no escuchara a los científicos más respetados del mundo, que Dios se encargaría de todo, que las criaturas que actualmente causaban tantos estragos no eran una especie desconocida y que muy pronto las cosas volverían a la normalidad. Y el coronel Livingstone se quedó preguntándose si su plan para defender a su país de los enemigos, tanto internos como externos, funcionaría. Frunciendo el ceño, se volvió hacia Jeremiah. ¿Quieres vivir? Sí, mucho. ¿Confías en mí o te estás poniendo del lado de este imbécil de la televisión? Yo estoy con usted, coronel. Los clickers están justo afuera. El presidente Tyler no. Usted sabe mejor cómo tratar con ellos. Y él no. Bien. Dijiste que tienes comunicaciones en el exterior, ¿no? Jeremiah asintió. Excelente. Invita a los medios de comunicación aquí. Ponlos en espera. Vamos a ocuparnos de los clickers. Cuando esto termine y la tormenta haya pasado, vamos a tener una conferencia de prensa. Creo que ya es hora de que el público estadounidense se entere de Phillisport y de lo que ha ocurrido esta noche. Phyllis, comenzó Jeremiah, pero antes de que pudiera terminar, Rick lo interrumpió. Coronel, no puede. ¿Qué hay de Melissa? Nos van a matar. Livingstone lo enfrentó lentamente. Rick se contuvo justo antes de llamar a Rick por su verdadero nombre. William, vas a tener que confiar en mí. Río Susquehanna, cerca del frontera entre Pensilvania y Maryland. 0:48 horas. Confía en mí, gordo de mierda. Tony se sumergió brevemente. Salió a la superficie y escupió un trago de agua. ¡Puedes hacerlo! El rostro de Vince estaba lleno de pánico. Sus piernas pateaban salvajemente. No puedo, Tony. No sé nadar, carajo. Tienes que ayudarme a mantenerme a flote. Solo agárrate del tronco, no te sueltes. Jesús, gimió Vince. Jesús, Dios. Se aferraron a un árbol arrancado de raíz mientras se precipitaban río abajo, sacudido y girando por las aguas agitadas. Ambos hombres estaban empapados y sus dientes castañaban incontrolablemente por el frío. Las fuertes lluvias los azotaban y su desesperación crecía con cada kilómetro. Los chasquidos se alineaban en ambas orillas y oían sus garras, incluso por encima de los truenos. Cada vez que destellaban, los relámpagos veían más. Hasta ahora, no habían visto ninguno en el agua, pero Tony se preguntaba si lo harían.
Tal vez las criaturas cazaban desde el fondo. Tal vez no los verían hasta que fuera demasiado tarde. Recostó su agarre sobre la corteza húmeda y resbaladiza. El auto había desaparecido y con él, el griego y el maletín. Aterrorizados como estaban, Tony estaba más asustado de lo que el señor Marano haría cuando, o sí, salían vivos de esto. Tony, se me están cazando los brazos. Aguanta, Vince, solo aguanta. Un golpe repentino los sacudió y ambos casi se hundieron, a Vince en el agua que corría. El hombretón gritó. Tony gimió mientras su estómago daba un vuelco. ¡A la mierda! ¡Esto es una mierda!, gritó Vince. ¡Maldito huracán estúpido! ¡Malditos monstruos cangrejo! El agua se estaba poniendo más agitada. Eso es todo. No los sueltes. Ignora a los malditos. ¿Ignorarlos? ¿Cómo demonios puedo ignorarlos? Están por todas partes. Cierra los ojos y piensa en la comida. Tony buscó puntos de referencia, pero no pudo ver nada entre el rocío y la oscuridad. Nada excepto a los depredadores alineados a lo largo de las orillas del río, observándolos pasar flotando. Se estremeció y no tenía nada que ver con la humedad ni el frío. Los ojos negros de las criaturas no cambiaban. Solo se movían sobre sus largos tallos, siguiendo el progreso del tronco. Y entonces vio algo más. Algo detrás de los monstruos. Asomó entre los árboles. ¿Qué demonios? Tony se secó el agua de los ojos con una mano. Con la otra agarró el tronco con más fuerza. Vince había calmado un poco, pero su voz volvió a sonar aterrorizado al oír el tono de Tony. ¿Qué pasa? Vi algo, allá afuera, con esos cangrejos bastardos. ¿Qué era? No lo sé, parecía un tipo con una máscara de lagarto o algo así. Aunque no puede ser. Si hubiera algo allá afuera, esas cosas los harían pedazos. De repente, como si se hubieran asustado, los clickers comenzaron a moverse hacia el agua. Se levantaron sobre sus patas segmentadas y se precipitaron hacia el río. Por un momento, Tony vio sus garras sobresaliendo como aletas de tiburón. Luego, también se sumergieron. ¡Mierda! Vince, ¿todavía tienes tu arma? Sí, ¿por qué? Tenemos compañía. Tony se subió al tronco. ¡Saca las piernas del agua! Vince intentó subir a bordo, pero sus piernas seguían resbalando. ¡No puedo! ¡Ayúdame! Agarrando su pistola con una mano, Tony extendió la otra hacia Vince. Mantenía la vista fija en el agua que lo rodeaba. ¡No puedo alcanzarte! Tony se inclinó más cerca, aún concentrado en el río. Formas oscuras se movían bajo la superficie. Un destello de luz desde la orilla llamó su atención. Miró hacia arriba y casi gritó. Un hombre lagarto de 2,7 metros de altura emergió de entre los árboles, seguido de otro y luego 6 más, luego una docena. Varios de ellos llevaban armas, tridentes, garrotes, lanzas y redes tejidas con algún tipo de material metálico. Condujeron a los clickers delante de ellos y tomaron posiciones a la orilla. ¡Tony, súbeme! Los dedos fríos y húmedos de Vince rodearon la mano extendida de Tony y tiraron. Tony casi se cae por la borda. Gruñendo, tiró hacia atrás con todas sus fuerzas. ¡Maldita sea, Vince! ¡Tienes que...! Vince se puso rígido y sus uñas se clavaron en la piel de Tony. Abrió la boca y suspiró. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando el blanco. Entonces comenzó a temblar, frenético. Tony se metió la pistola en la cintura y tiró con ambas manos. Sacó la mitad superior de la parte del cuerpo de Vince del agua. Faltaba la parte inferior del hombre. Había sido cortado por 2 desde la cintura. Con arcadas, Tony soltó el brazo del muerto. Vince chapoteó en el río y se elevó. Tony vislumbró sus entrañas. ¡Vamos, Vince, hombre! ¡Tienes que vivir! En estado de shock volvió a agarrar a Vince, pensando que si pudiera llevarlo a un hospital, el hombre gordo estaría bien. Algo silbó en el aire y se estrelló contra el tronco. Tony sintió un dolor agudo y gélido en la mano. Miró hacia abajo y vio un tridente sujetándolo al tronco. El arma le había atravesado la mano entre la muñeca y los nudillos. Más misiles pasaron zumbando junto a él, incrustándose en el tronco o chapoteando inofensivo en el agua. Enormes garras surgieron de la espuma y se aferraron al tronco con su agarre firme. La madera comenzó a astillarse. Tony gritó. El tronco se desintegró y en la orilla los oscuros reían. Reían con una voz casi maquiavélica. Planta nuclear de Beach Bottom, 1:15 a.m. En la primera oportunidad, el coronel Livingstone intentó contactar con el batallón que había dejado atrás en Camden George en Baltimore. Logró comunicarse con un líder de escuadrón en una frecuencia que aún estaba operativa y le pidió una actualización del estado. ¿Qué es eso?, gritó por la radio. El líder de escuadrón había respondido, pero era difícil escuchar lo que decía debido a la velocidad de la tormenta. Han sido... fue la respuesta. ¿Qué? De repente la conexión fue clara.
Los clickers fueron derrotados, pero hay algo más saliendo del agua. Enfréntenlos. Disculpe, coronel, pero recibí la noticia de que fue desactivado, señor. Nos reportamos al coronel Allman desde Fort Bragg. ¡Maldita sea! Livingstone hizo una breve pausa para orientarse y luego se inclinó sobre el micrófono. Escúcheme, soldado. Allman es un buen hombre y un excelente elemento, pero no sabe a qué nos enfrentamos. Él es... Lo siento, señor, pero Allman nos ha ordenado que nos retiremos y esperemos nuevas órdenes por orden del presidente. ¿Qué es lo que dice? Nos estamos yendo ahora mismo, señor. Lo siento. ¿Qué pasa con...? Se me ha ordenado que no me comunique más con usted. Señor, de verdad lo siento. La conexión se cortó. ¡Maldita sea! El coronel Livingstone casi lanzó el micrófono contra la pared. Se giró hacia el centro de mando y le sorprendió a los serios y aterrorizados que parecían todos. Jeremiah Brown y su equipo lo observaban con expresión de pavor. Me han despojado por completo, dijo. Me ha dejado completamente fuera de onda. Jeremiah solo podía mirarlo. Le había informado sobre lo básico. El hombre tenía una buena cabeza. Él y su equipo habían estado monitoreando las noticias y los sistemas de seguridad del exterior durante las últimas 5 horas, y sabían de primera mano lo que estaba sucediendo afuera. Jeremiah pareció serio. Al menos aquí estamos a salvo. Este lugar puede soportar una tormenta de categoría 5. Tenemos comida y agua. Estamos fuera de peligro de la tormenta y de los clickers también. Pero eso no es todo, dijo Livingstone, volviéndose hacia el centro de comunicaciones. Después de la breve sensación de euforia que sintió al enterarse de que lo estaban reactivando, de que se sentía necesario y queriendo ser parte de su escuadrón por su experiencia y conocimiento, ahora sentía que esa misma experiencia estaba siendo utilizada en su contra. Era una cruda vendetta. Solo espero que mi unidad, los hombres a los que yo he informado, a los que les he dicho todo esto, espero que escuchen la sabiduría y se mantengan fieles a ella. Solo eso podemos esperar, señor, dijo Jeremiah. Se escuchó un breve chillido desde afuera. El aullido del viento había aumentado con ferocidad. Tranning entró corriendo en la habitación sin aliento y pálido. ¿Han acorralado a los disidentes? Tranning asintió, todavía tratando de recuperar el aliento. ¡Coronel! Jadeó. Tenemos clickers en el perímetro. ¡Ataquen! Sí, señor. Tranning se giró y corrió a transmitir el orden. Livingstone frunció el ceño. Creo que deberíamos intensificar mi plan. ¿Tienes equipo de grabación de video a mano? Jeremiah asintió. Sí, creo que sí. Enciéndelo. Estamos ansiosos por dar una conferencia de prensa. Necesitamos difundir nuestro mensaje ahora mismo. Varios lugares de la costa a lo largo de la costa este. 1:20 AM. Los oscuros habían continuado su ataque por toda la costa este. Algunos de ellos arrastraban armas viejas a la orilla, tridentes y lanzas rescatadas de barcos hundidos hace mucho tiempo. Llegaron a tierra y realizaron ataques sigilosos en lugares remotos. Un anciano que vivía solo en las orillas exteriores de Carolina del Norte fue estrangulado por un trío de oscuros que se comieron su cadáver mientras el huracán azotaba el lugar. Entre Jacksonville y San Augustine, Florida, realizaron una invasión sigilosa de casas frente a la playa y saquearon las que estaban vacías. Las pocas personas que encontraron dentro tratando de capear la tormenta fueron masacradas sin piedad. En Stone Harbor, Nueva Jersey, Franklin Young estaba durmiendo en el último piso de la casa de playa de su familia cuando los oscuros irrumpieron en la sala de estar, inundada de la planta baja. El repentino aluvión de ruido lo despertó y buscó a tientas su arma. Sin embargo, el arma no era rival para los oscuros. Habían captado el olor de Franklin desde afuera y lo habían localizado. Los cartuchos de la 22 que disparó a las criaturas causaron un daño mínimo a las gruesas y escamosas pieles de los oscuros. Y la muerte de Franklin Young fue misericordiosa, ya que fue rápida. En Mayhem, Pensilvania, un hombre de negocios menonita estaba encerrado en su guarida sin poder dormir debido a la feroz tormenta, cuando un trío de oscuros irrumpió en su casa. El techo voló, fue su último pensamiento antes de que una cosa oscura y verde se alzara sobre él y le lanzara una ráfaga de dientes afilados como navajas en la cabeza. El hombre balaba una vez y luego su cráneo fue aplastado entre enormes mandíbulas mientras el oscuro comenzaba a alimentarse. En cuestión de momentos, los otros dos oscuros convergieron para reclamar otras porciones. El hombre de negocios menonita fue dividido equitativamente en 3 partes por las gargantas de los oscuros, quienes luego se dispusieron a buscar más. En la ciudad de Nueva York, Connie Stewart, Derek Brubaker y Bob Ellison habían encontrado un lugar seguro en un almacén del piso de arriba, justo encima del bar de O'Malley. Habían observado aterrorizados cómo los clickers gigantes vagaban por la calle, ocasionalmente atropellando gente. Cuando vieron las primeras señales de los oscuros, Bob Ellison reaccionó de inmediato. ¡Agáchense!
Se agacharon bajo la ventana y Bob encontró una colcha vieja en la esquina del almacén y los cubrió con ella. Connie le preguntó qué demonios estaba haciendo, y él susurró: Mi amigo me habló de estas cosas. Si son lo que creo que son, dependen del olfato y esta manta enmascarará nuestro olor. Afortunadamente para ellos, el amigo de Bob Ellison, que estaba metido en teorías de conspiración, pero nunca había visto a un oscuro, y mucho menos a Pie Grande o a un chupacabras, tenía razón. Los oscuros pasaron de largo el bar de O'Malley. En cambio, se aventuraron al otro lado de la calle y procedieron a cenar con los clientes varados del restaurante que se había escondido en el Ray Famous Pizza. La masacre seguiría por horas.